y desde entonces, su imagen ha quedado grabada en mi mente. Es un hombre fuerte, corpulento, con una presencia que podría llenar cualquier habitación, como si el aire mismo se comprimiera a su alrededor. Su piel, curtida y marcada por cicatrices de batallas pasadas, lleva consigo historias de cruzadas y guerras olvidadas. Tiene una mandíbula firme, y su cabello corto y gris le otorga un aire aún más temible. Sus ojos claros son fríos e implacables, como si estuvieran siempre buscando, siempre calculando. Lo que más me sorprendió de Aegidius fue su vestimenta, un sayo que, aunque ligero y que le permite moverse con sorprendente agilidad, está decorado con símbolos bordados que nunca había visto. Antiguos, casi sagrados, pero inquietantes. Su mano derecha está siempre lista para desenvainar una espada que ya no existe, es un personaje formidable. En lo único que se asemeja a Darius es en que, al igual que él, parece ignorar que está muerto. Mientras Darius está siempre al borde del colapso, Aegidius es una fuerza imparable, un cazador que ha dedicado su vida a eliminar a criaturas como Darius. Pero hay algo más en Aegidius, una rectitud que lo hace impenetrable. Su misión parece ser lo único que lo mantiene vivo, como si la persecución de Darius fuese el motor que impulsa cada uno de sus pasos. Son dos figuras completamente opuestas, una desgastada por el tiempo y la culpa, la otra un guerrero sin descanso. Y yo, atrapado en medio de ambos, intento proteger a uno mientras el otro sigue cada uno de nuestros movimientos. Una de esas tardes, antes de trasladar a Darius a los túneles, habiendo trazado un mapa tosco, pero bastante aproximado de las galerías disponibles y de a dónde conducían, nos sentamos en la parte trasera de un viejo desoto. Su antiguo dueño había logrado mantener la tapicería casi original gracias a unos plásticos transparentes, y tras quitarlos, nos acomodamos con toda la comodidad posible. Fue entonces cuando Darius sacó de la parte interna de su sayo un libro grueso, pero no muy grande, forrado en piel y con símbolos repujados en la tapa y contratapa, además de otras marcas en su desgastado lomo. Viribus quantitatis. Dije alzando la voz. Silencio. Me reclamó Darius. Ese nombre no se puede mencionar. Es como un imán que funciona a cualquier distancia. En ese momento, en el puerto de la Manta, sobre los escombros de lo que fue la estación del tren, Aegidius viró violentamente su cabeza en dirección a Puerto del Norte. No está aquí, se dijo. Tenemos que buscar un escondite seguro para esto, me dijo Darius, un lugar al que tanto tú como yo podamos acceder con facilidad, pero que nadie siquiera imagine dónde podría estar. Lo tengo. Contesté con emoción. En la biblioteca del padrino de mi hermano mayor, José, Monseñor Iribarren. La biblioteca del arzobispado, o la personal de Monseñor, es un excelente lugar, pero recuerda que estoy maldito, no puedo entrar, ni siquiera acercarme, me respondió Darius, con desesperanza. Pero a Aegidius tampoco, le respondí con picardía. Así es, muchacho, me dijo, pero antes necesitamos unos días para que conozcas sus principios y contenidos. De verdad, gracias. Has sido de gran ayuda. Todo esto se parece cada vez más a una deuda kármica, me susurró, y fue así como escondidos entre los restos oxidados de vehículos antiguos y mientras la persecución implacable de Aegidius se hacía cada vez más cercana, comencé a recibir mis primeras lecciones. A pesar de que el clima era cálido, nuestro refugio temporal era tolerable, aunque olía a aceite viejo. Darius comenzó a hablarme. Adrián, ¿alguna vez te has detenido a pensar en los números?, dijo, mientras movía una pequeña tuerca entre sus manos, sus ojos fijos en un punto invisible en el horizonte de chatarra. Los números son más que simples símbolos matemáticos. Son el lenguaje del universo. Contienen el orden secreto que gobierna todo lo que existe. A través de ellos, se puede acceder a poderosos códigos, los mismos que estoy buscando en estos libros. Me quedé en silencio, como solía hacer cuando Darius comenzaba una de sus lecciones. Había aprendido que no interrumpirle solía llevarme a respuestas más profundas. En la numerología, continuó, cada número tiene una vibración energética. El 1, por ejemplo, es el principio, la unidad de la existencia. Es el origen de todo lo que es y será. El 3, en cambio, es el número de la creación, el número de la Trinidad, una representación del equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Por eso, los números no son solo herramientas humanas, sino representaciones sagradas de fuerzas cósmicas. Darius hizo una pausa, y en ese momento noté que no solo me hablaba a mí, parecía que se dirigía a algo más allá,
como si su voz alcanzara los confines del tiempo y del espacio. Pero no solo los números individuales tienen poder. Las combinaciones numéricas, como la famosa secuencia de Fibonacci, esconden un misterio aún mayor. Esta serie, que aparece en la naturaleza, en las espirales de las conchas, en las ramas de los árboles, es una ventana al diseño divino del universo. Cada número es la suma de los dos anteriores, y esa progresión revela el patrón oculto en todas las cosas. El mismo patrón que podría liberarme de las fuerzas oscuras que me persiguen. Entonces, los números no son solo matemáticas, sino algo más profundo, algo vivo. Susurré, intentando procesar lo que me decía. Exactamente. La secuencia de Fibonacci se conecta con la proporción áurea, una proporción divina que se encuentra en todo lo que es hermoso y armónico. Imagínate, si pudiéramos dominar esta secuencia, si pudiéramos desentrañar sus secretos, podríamos crear equilibrio donde ahora hay caos. Podríamos, tal vez, revertir maldiciones antiguas. No pude evitar sentir un escalofrío al escuchar esas palabras. Darius no solo hablaba de teoría, sino de algo mucho más grande, algo que le concernía directamente a él y a la lucha que libraba internamente. La geomancia, continuó, cambiando suavemente de tema, también está relacionada con esta búsqueda de equilibrio. Los antiguos usaban los patrones de la Tierra para interpretar el destino. Las figuras geománticas, creadas al azar, pero cargadas de significado, reflejan las energías que fluyen a través del cosmos. Esos mismos patrones pueden guiarnos. A veces, un simple dibujo en la Tierra puede revelar un camino oculto, una decisión crucial, o el desenlace de una batalla que aún no ha comenzado. El ambiente del desguace se sentía cargado, como si cada palabra de Darius agitara algo en el aire. Me di cuenta de que no era una simple charla, estaba aprendiendo algo crucial, algo que, de algún modo, definiría lo que vendría después. Recuerda esto, dijo, finalmente levantando la vista hacia mí. Los números son la clave para desbloquear las puertas de lo desconocido. En ellos reside el poder de la creación y de la destrucción. Y puede que pronto necesitemos ambos. Me quedé contemplando el suelo, tratando de asimilar todo lo que había escuchado. Pero sabía que esta lección no era solo una teoría esotérica. Darius me estaba preparando para algo que no comprendía del todo, pero que sentía que estaba cada vez más cerca. Capítulo 9. Códigos. La tarde estaba densa, como si el aire mismo fuera un murmullo de secretos. Darius y yo nos encontrábamos en su cuchitril que hacía de estudio, rodeados de sombras que parecían susurrar en el silencio. La tenue luz de la pantalla de la radio iluminaba su rostro pálido, la estática de lluvia fina y graznidos de voces y ecos que emitía el aparato que, a veces amenazaba con hacerse entendible, mientras Darius trataba de sintonizar la BBC en español. Su voz, grave y pausada, llenaba el cuarto con una reverberación que hacía que cada palabra se sintiera como una verdad antigua y escondida. Los códigos sagrados, comenzó Darius, mirándome con esa intensidad tan suya, son más antiguos que cualquier lenguaje. Provienen de tiempos en los que los humanos aún no sabían escribir. Pero los números, esos siempre han estado ahí. Fueron los antiguos maestros del conocimiento oculto quienes descubrieron que los números resuenan con la esencia misma del universo. Escuchaba, atrapado en cada palabra. Darius hizo una pausa, como si midiera el peso de lo que iba a decir a continuación. Cada código, continuó, es una secuencia única, un eco de las vibraciones primordiales. Aquellos que entienden estas secuencias pueden acceder a energías que la mayoría de los mortales ni siquiera puede imaginar. Con ellos se puede sanar, influir en la voluntad de otros, y sí, incluso extender la vida, o acortarla. Lo miré, sorprendido, y no pude evitar preguntar, casi en un susurro. ¿Extender la vida? ¿O acortarla? Darius asintió, y en sus ojos brilló una sombra de melancolía que nunca había visto. Sí, dijo, en voz baja. Existen códigos que otorgan una longevidad extraordinaria, como la que yo poseo. Pero también hay otros, secuencias prohibidas que pueden liberar el alma de la carga de la eternidad. Quedé en silencio, atrapado en el peso de aquellas palabras. Darius me observó, sopesando si estaba listo para comprender la profundidad de lo que me estaba revelando. Los códigos de longevidad, prosiguió, apenas en un susurro, no son simples números. Son secuencias específicas, frecuencias que resuenan con la esencia misma de la vida.
los antiguos los llamaban pulsos eternos, porque imitan el ritmo del cosmos, el mismo pulso que mantiene las estrellas encendidas y los planetas en sus órbitas. Sentía que me estaba abriendo las puertas de un conocimiento prohibido, y no pude evitar preguntar. ¿Y cómo se descubre una secuencia así? Darius sonrió levemente, como si recordara un secreto bien guardado. Hay un código, el 712.935, dijo, pronunciando cada número como si pesaran en el aire, que armoniza con la energía de la vida prolongada. Pero cada vez que se utiliza, el universo cobra su deuda, en pequeñas dosis de nuestra propia humanidad. Asentí, absorto en sus palabras. Darius continuó, su voz grave resonando en la habitación. Sin embargo, el mismo principio que extiende la vida también puede retirarla. El código 964.203, una secuencia oscura que los antiguos solo usaban en circunstancias extremas. Este número disuelve el vínculo entre el cuerpo y el alma. Aquellos que lo usaron descubrieron que la eternidad es tanto un don como una cadena. Darius hizo una pausa, y en su mirada percibí una tristeza profunda. Las secuencias que faltan en el Viribus Quantitatis son un misterio que he perseguido durante siglos. Conocí al conde de Saint-Germain, y me dejó una pista, escrita en un papel que aún conservo. Una parte de la secuencia que creí incompleta, hasta que descubrí que estaba encriptada. Su voz se tornó aún más sombría al continuar. Durante la Segunda Guerra Mundial, me vi envuelto en la creación de códigos para los nazis. Trabajé con Arthur Skerbius en el desarrollo de la máquina Enigma. Al principio, creí en el nacionalismo y pensé que crearía una barrera impenetrable contra el comunismo. Pero, al avanzar la guerra y ver la devastación que causaba, mi conciencia me obligó a actuar. Contacté al cónsul británico en Nueva Ventura y me uní a los aliados, enseñándoles a descifrar los mensajes junto a Bletchley Park, bajo la dirección de Alan Turing. Me aventuré a preguntarle, dudoso. ¿Era tan fácil transmitir y recibir mensajes en esos tiempos? Darius se sentó en una vieja silla de madera que crujió bajo su peso. Sus ojos se perdieron en un punto distante, atrapados en recuerdos que parecían pesarle. Adrián, siéntate, me dijo con voz suave. Te voy a explicar cómo el hombre logró, por primera vez, enviar mensajes a través del aire sin cables que los sostuvieran. Yo lo miré, fascinado y confundido, pero guardé silencio, sabiendo que cuando Darius hablaba de aquellos tiempos lejanos, lo mejor era escuchar sin interrumpir. La telegrafía inalámbrica, prosiguió, fue un logro increíble. En la década de 1920, se usaban ondas de radio de longitud larga. Imagínate que estas ondas son como piedras lanzadas a un lago, en lugar de caer al fondo, rebotaban en una capa especial de la atmósfera llamada la ionosfera. Es como si el cielo mismo las reflejara, permitiendo que viajen en kilómetros y kilómetros, a través de océanos y continentes. ¿Y cómo sabían que llegaban al lugar correcto? Pregunté, intrigado. Darius sonrió. Ahí entra en juego la habilidad de los operadores. Las estaciones de transmisión y recepción estaban en lugares remotos, donde el silencio facilitaba la escucha. Usaban antenas enormes, como torres, para captar esas ondas. Los mensajes se enviaban en código Morse, con puntos y rayas que los operadores descifraban con gran destreza. Recordé la pequeña máquina en su estante, la que siempre había parecido un interruptor anticuado. ¿Esa maquinita que tienes ahí, servía para eso? Pregunté. Darius asintió. Sí. Recibir y transmitir no era fácil. La señal podía distorsionarse, el aire mismo afectaba la calidad del mensaje. Pero aquellos operadores, con un oído entrenado, podían distinguir la información valiosa del ruido de fondo. Cada mensaje era como una pequeña victoria sobre el caos del mundo. ¿Y usaban esos mensajes para cosas secretas también? Pregunté, atrapado en su historia. Darius asintió de nuevo, sus ojos brillando con un destello de complicidad. Por supuesto. En tiempos de guerra, los mensajes importantes se enviaban en códigos. Por eso te mencioné la máquina Enigma. Era compleja, sus códigos eran casi imposibles de descifrar, hasta que, con mi ayuda, los aliados lograron romper el código. ¿Cómo es eso de encriptar? Pregunté. Darius se inclinó, y con su voz profunda y pausada le dijo a Adrián. La encriptación, querido Adrián, no es sino el arte de guardar secretos.
Desde tiempos antiguos, los hombres han tratado de ocultar mensajes. Los egipcios lo hacían con símbolos en piedra, el gran Julio César, con letras desplazadas, enviaba órdenes que solo sus generales entendían. Los árabes mejoraron aún más este arte, desentrañando patrones ocultos, como quien escucha una melodía entre susurros. Luego vinieron máquinas como la temida Enigma, capaz de mezclar letras en miles de combinaciones para ocultar mensajes de guerra. Hoy, se usa matemática tan compleja que solo las máquinas más avanzadas pueden resolver. La encriptación protege nuestros secretos, y a veces, nuestras vidas. Asentí, sintiendo el peso de todo lo que Darius me estaba revelando. La historia de la telegrafía inalámbrica dejaba de ser solo una tecnología antigua, se transformaba en una intrincada danza de habilidades humanas y secretos en tiempos de sombra. Darius hizo una pausa, mirándome, como si estuviera decidiendo cuánto más contar. Sin embargo, el conocimiento sobre la vida eterna, escondido en esos códigos, permanece fuera de mi alcance. Aún estoy descifrando los patrones finales, con la esperanza de entender cómo redimir esta existencia. Me quedé en silencio, sobrecogido por el peso de sus palabras. ¿Por qué me cuentas esto, Darius? Él me miró, sus ojos oscuros llenos de una tristeza que parecía tan antigua como el tiempo. Porque algún día, Adrián, podrías necesitar elegir. La inmortalidad no es una bendición, es una carga. Y antes de que me desvaneciera por completo, quería que alguien supiera de este conocimiento, que supiera que aún existe una salida. Me quedé mirando a Darius, consciente de que me estaba entregando un fragmento de su alma. Sabía que nada volvería a ser igual después de esa noche. Capítulo 10. ¿Sabes quién viene a cenar? La cena empezó a germinar como una idea en el desayuno, cuando mi tía Mariana, con su mirada serena y ese toque de picardía en los ojos que se denotaba tras sus lentes, mencionó que parecía que estaba cambiando. Y, claro, a esa observación se unió mi tía Adela, más directa, diciendo que había dejado de ser el niño inquieto que solía ser. Ahora es casi un filósofo, decía medio en broma, pero con un toque de verdad. Mis tías parecían haber llegado a una conclusión, de alguna manera, mis charlas con Darius estaban detrás de todo esto, y yo ni siquiera podía negarles la razón. No pasó mucho tiempo antes de que mi tío Juvenal Montero me mirara por encima del periódico, y con un gesto casi secreto, me dijo que sería buena idea invitar a cenar a Darius. Una mezcla de entusiasmo y nerviosismo me recorrió al oír eso, como si en esa invitación estuviera en juego algo mucho más profundo. Aquella tarde, tras la primera colada de bloques de hielo, corrí al desguace, como hacía siempre, para ver a Darius y transmitirle la invitación de mis tíos. Lo encontré en una vieja camioneta Jeep, entre algunos papeles y libros que yo le había llevado, con ese aire de alguien que está, y a la vez, parece no estar del todo. Al decirle que mis tíos querían invitarlo a cenar, se mostró sorprendido, pero sus ojos, cansados y sabios, reflejaron algo parecido a la gratitud. Será un placer, Adrián. Agradezco profundamente la invitación, dijo, inclinando la cabeza con una leve reverencia, como si realmente considerara el gesto un honor. ¿Sabes cuántos años llevo cenando solo? Es una de las cosas que más extraño, me dijo. Esa tarde, lleno de emoción, Darius tomó el riesgo de regresar a su casa para asearse con esmero. Eligió una vestimenta sencilla pero impecable, logrando ese equilibrio único que hace que alguien imponga respeto sin necesidad de ostentación alguna, solo con su porte y su presencia. La mesa estaba puesta con una simpleza cuidadosa, y el ambiente tenía algo especial. Mis tías se sentaron frente a Darius, ansiosas por descubrir más de este hombre que, de alguna manera, parecía tener respuestas a preguntas que nadie se había atrevido a hacer. La conversación fluyó con naturalidad, como si mis tías y Darius se conocieran desde siempre. Yo, en mi rincón, escuchaba fascinado, descubriendo que no solo era mi admiración la que había ganado, mi tío aún no llegaba y mis tías estaban hechizadas. Al fin mi tío apareció con una sonrisa amplia y un tono cálido, alzando su copa para saludarlo. «Hombre. Después de tantos años, por fin se deja usted ver». Darius respondió con una sonrisa discreta y una inclinación de cabeza. Darius habló sobre historia, sobre religión, sobre temas que parecían profundos e inalcanzables, pero él los hacía sencillos. Las historias de sus viajes, su forma de ver el mundo, su perspectiva de la vida, era como si cada palabra llevara un eco de tiempos remotos. Adela, que siempre había sido la curiosa de la familia, escuchaba con un brillo en los ojos, mientras que Mariana, pragmática como siempre,
le hacía preguntas sobre la familia y el compromiso, evaluando, tal vez, si Darius podría ser el mentor que ellas intuían que yo necesitaba. Cuando la cena terminó, mis tías, encantadas y satisfechas, se retiraron a descansar, pero mi tío Juvenal Montero tenía algo más en mente. Me quedé en mi rincón, observando mientras él servía un par de vasos de brandy y los colocaba sobre la mesa, invitando a Darius a quedarse un rato más. El ambiente se llenó de una camaradería tranquila, el tipo de entendimiento silencioso que solo surge entre hombres que han vivido mucho. Juvenal Montero lo miraba, tratando de descifrarlo. Sabía que Darius no era alguien común, y sus historias sobre los licores espirituosos lo confirmaban. Habló del brandy como si cada sorbo fuera un viaje a otras tierras, un recuerdo de amistades lejanas y de noches que parecían eternas. Los años parecían mezclarse en sus palabras, y yo, aunque estaba al margen de la conversación, sentía que algo profundo se desplegaba ante mí. Los dos hombres siguieron charlando hasta tarde, intercambiando recuerdos y filosofías, mientras yo escuchaba cada palabra como si fueran piezas de un rompecabezas que aún no entendía del todo, pero que me iba ayudando a ver un mundo más amplio y complejo. Supe que algo había cambiado en mí y en la familia. No solo era el respeto y la admiración que había ganado, sino la certeza de que mis tías y mi tío comenzaban a entender la importancia de Darius en mi vida. Y yo, mientras los ecos de su conversación seguían resonando en mi cabeza, me sentía más consciente que nunca de que la presencia de Darius me llevaba a descubrir, lentamente, los misterios de la vida y la profundidad de lo que significaba pertenecer a una historia mucho mayor de lo que jamás había imaginado. 10.1 Juvenal y Darius. Pero lo más interesante ocurrió después de que mis tías se retiraron. Mi tío Juvenal Montero, que hasta entonces había escuchado en silencio, se quedó a solas con Darius, mientras yo, agotado, me acomodé en un rincón de la sala, queriendo no perder detalle. Juvenal Montero, con una seriedad casi solemne, sirvió un par de vasos de brandy. La copa, densa y brillante en su base, reflejaba la luz tenue de las velas, como si cada chispa fuera una promesa de la conversación que estaba por suceder. Darius aceptó el brandy, levantando la copa en un saludo breve, y sus ojos encontraron los de Juvenal Montero, invitándolo a preguntar. Mi tío, con ese temple de alguien que ha trabajado toda su vida, no titubeó. Le preguntó directamente. Darius, ¿qué es lo que realmente busca un hombre al final de su vida? Usted ha viajado, ha conocido, ha vivido. ¿Qué queda después de todo eso? Darius tomó un sorbo, cerrando los ojos un momento como si recordara algo lejano. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un tono grave, y cada palabra parecía cargada de años y experiencias. Al final, Juvenal Montero, lo que queda es el eco de lo que hemos amado y el arrepentimiento de lo que no supimos cuidar. La vida es un río de decisiones que nos empuja, y nosotros, a menudo, nadamos contra su corriente, en lugar de dejarnos llevar. He aprendido que, aunque un hombre acumule riquezas, conocimientos, o incluso poder, solo el amor y la paz consigo mismo pueden hacerle compañía en su último momento. He visto a hombres con castillos morir solos, y a campesinos partir rodeados de amor. ¿No es eso una lección? Juvenal Montero se quedó en silencio, masticando la respuesta. Parecía impresionado, casi desarmado. Pero la curiosidad lo azuzaba a preguntar más. ¿Y la fe? Dijo mi tío. ¿Es posible mantenerla, después de haber visto tanto, después de haber entendido que los hombres pueden corromperla para su propio beneficio? Darius inclinó la cabeza, observando su copa. La fe, Juvenal Montero, no es algo que se pierde o se gana, es algo que cambia con el tiempo, como un árbol que madura y extiende sus raíces en busca de agua. Al principio, la fe es simple, como la de un niño que confía en su padre. Luego, los años y las decepciones nos hacen dudar. Pero en esa duda, si somos sinceros, encontramos una fe más profunda, una que no necesita templos ni intermediarios, solo la certeza de que hay algo en este vasto universo que merece nuestra reverencia. Mi tío asintió, atrapado en cada palabra de Darius. Lo escuchaba como si las respuestas estuvieran iluminando cada rincón oscuro de su mente, cada duda que había tenido en la vida. Yo, desde mi rincón, sentía como el sueño comenzaba a vencerme, pero no quería perderme ni una palabra. Aún así, el peso de sus voces y la calidez de la sala comenzaron a adormecerme. Juvenal Montero lo interrogó sobre política, sobre el poder y el precio de las ideologías. Le preguntó cómo alguien con su conocimiento había aprendido a ver las luchas de poder sin volverse cínico.
Darius respondió. El poder, Juvenal Montero, es como el fuego. Puede cocinar nuestros alimentos o consumir nuestra casa. Quienes buscan el poder por el poder mismo terminan siempre quemados. Pero aquellos que lo ven como una herramienta, que lo manejan con respeto, logran hacer algo más con él, alumbran el camino para otros. El problema no es el poder, sino el miedo que nos hace depender de él. Juvenal Montero observó su copa y bebió un sorbo, pensativo, asintiendo como si cada respuesta le revelara algo profundo. Darius continuó, sus palabras eran como un río inagotable, y mi tío parecía saciarse de una fuente de sabiduría que rara vez había encontrado. Entonces, ¿qué mantiene a un hombre como usted aquí, en un lugar tan sencillo y humilde? Preguntó Juvenal Montero, genuinamente intrigado. Podría estar en cualquier parte, viviendo de sus conocimientos. Darius sonrió, una sonrisa lenta y suave. Estoy aquí porque, a veces, los hombres necesitamos volver a lo simple para recordar quiénes somos. En esta pequeña ciudad, rodeado de gente como tú, Juvenal Montero, y como Adrián, me señaló con una mirada de cariño, siento que puedo ser algo más que un viajero errante. Aquí, la vida tiene sentido en su sencillez, y eso, para alguien como yo, vale más que el oro. Sus palabras flotaron en el aire, llenando la sala de una paz indescriptible. Juvenal Montero y Darius continuaron hablando hasta bien entrada la madrugada, perdiéndose en conversaciones sobre la vida, la muerte, el amor y la pérdida. Y yo, en algún momento, quedé dormido en mi rincón, pero con la certeza de que algo profundo había sucedido esa noche. Cuando desperté al amanecer, Darius se había marchado, y mi tío Juvenal Montero, aún con su copa en la mano, miraba por la ventana, pensativo, como si intentara retener todo lo que había escuchado. Sabía que esa noche, algo había cambiado en todos nosotros. La sabiduría de Darius había dejado una marca indeleble en nuestras almas, y yo, aunque aún joven, sentía que había aprendido algo que me acompañaría el resto de mis días. Mi tío Juvenal Montero me miró con una mezcla de cariño y seriedad, como si cada palabra que estaba a punto de decir fuera calculada, pero también, en el fondo, una propuesta cargada de esperanza. 10.2 La propuesta. Adrián, dijo, dejando su copa de brandy sobre la mesa. He estado pensando. Quizás sería bueno que te quedaras aquí con nosotros un tiempo. Tengo la idea de hablar con tus padres y ver si estarían de acuerdo en que te quedes para hacer tu bachillerato. Así podrías ir aprendiendo sobre la planta, poco a poco, para que yo también descanse un poco. ¿Quién sabe? A lo mejor hasta te gusta el negocio, y, con el tiempo, podrías encargarte de la planta en un futuro. Me miró detenidamente, como si quisiera leer en mi rostro si la idea me resultaba tan atractiva como a él. Podemos probar un año escolar, a ver cómo te va, continuó con una leve sonrisa, mientras sus ojos tenían un brillo de afecto, uno que nunca le había visto, como si se sintiera menos solo al compartir sus planes conmigo. Así, además, tendría buena compañía, aparte de estas dos señoras. Nos reímos al unísono, y aunque intenté aparentar tranquilidad, dentro de mí sentía una mezcla de entusiasmo y nerviosismo ante la idea de quedarme en Puerto del Norte, de quedarme cerca de Darius y de mi tío. La vida parecía ofrecerme un giro inesperado, uno que nunca había considerado pero que, en ese momento, se sentía como una puerta abierta a un mundo lleno de posibilidades, sabiduría y raíces. Aegidius había desaparecido, o al menos eso creíamos. Dada su peculiar fisonomía, suponíamos que no le convenía mostrarse abiertamente tras el pánico provocado por su regreso. Pero, como el astuto estratega que era, aguardaba pacientemente, esperando que bajáramos la guardia, para entonces asestar su golpe definitivo cuando menos lo esperásemos. Luego de aquella inesperada propuesta de mi tío Juvenal, y tras largas charlas y deliberaciones, mis padres me dieron su aprobación para pasar el año escolar en San Ignacio del Norte, junto a mis tíos. Quizás pensaron que la vida más tranquila del pueblo y la cercanía a los quehaceres del hielo podrían ayudarme a encontrar mi vocación y a estudiar sin tanta presión. Así que, en diciembre, ellos llegaron para inscribirme en el liceo local. Se asombraron al verme, en poco tiempo, parecía que había madurado de golpe. Mi madre me miraba con una mezcla de orgullo y sorpresa, mientras mi padre observaba con cierto aire de aprobación el cambio en mi carácter. Ese diciembre fue memorable, no solo por la llegada de mis padres, sino también por el inesperado lazo de amistad que mi padre desarrolló con Darius, el enigmático amigo de mi tío. Ambos compartían una pasión intensa por el ajedrez,
y más de una vez los encontré inclinados sobre el tablero, ensimismados, en un duelo silencioso donde las piezas parecían cobrar vida bajo sus dedos. Mi padre, un hombre de pocas palabras y amante de la estrategia, halló en Darius un rival a la altura, aunque algo en su mirada siempre le suscitaba desconfianza. Llegaron la Nochebuena y el Año Nuevo, y en San Ignacio del Norte, las celebraciones parecían brotar del corazón de la gente. La familia se reunía en torno a la mesa, donde se servían hallacas, pernil, y el dulce de lechosa que mi tía preparaba con tanto esmero. Darius se excusó de no asistir a ambas cenas. Era comprensible para mí, demasiada gente, la casa estaba llena de risas, historias y recuerdos, y el patio, iluminado con luces parpadeantes, se convertía en el centro de juegos y conversaciones. La plaza del pueblo también se vestía de fiesta, luces de colores colgaban entre los árboles, y al anochecer, familias enteras paseaban por allí, mientras los niños corrían de un lado a otro, jugando y lanzando pequeños fuegos artificiales. Darius no aparecía en las festividades, pero se oía mencionar su nombre entre murmullos en los rincones del pueblo. Aunque muchos lo evitaban, algunos vecinos se acercaban a él por curiosidad o por la extraña fascinación que despertaba su presencia. Entre las sombras y las luces de la Navidad, la figura de Darius seguía siendo un misterio latente en cada conversación. 10.3 Alarma. Pasadas las fiestas, llegó el día del regreso de mis padres a la capital. Esa madrugada, como era su costumbre, mi padre se levantó antes del amanecer para revisar el auto. San Ignacio del Norte quedaba aún en penumbra, y el aire fresco de la madrugada envolvía la calle desierta. Revisaba los fluidos del motor bajo la débil luz de una linterna cuando, de pronto, escuchó pasos ligeros a su espalda. Levantó la vista y distinguió la silueta de un hombre de apariencia inusual que se le acercaba. Llevaba vestimentas antiguas, de otro tiempo y lugar, y sostenía un tabaco apagado en la mano. «Disculpe, ¿tendría fuego para encender esto?», dijo el hombre con voz pausada, casi hipnótica. Mi padre, desconfiado, sacó su encendedor y le ofreció la llama, pero cuando el resplandor iluminó su rostro, se encontró cara a cara con un semblante tétrico y cadavérico. Algo en sus ojos, en la frialdad de su mirada, hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. «¿Qué demonios?», exclamó mi padre, echándose hacia atrás, pero sin apartar la vista del desconocido. El extraño, aparentemente molesto por la reacción, dio un paso adelante y murmuró algo incomprensible en voz baja. Mi padre, sin perder la compostura, le exigió que se alejara, y ante la tensión creciente, sacó su revólver. Con un grito ahogado de furia, el extraño lanzó su brazo y golpeó el espejo retrovisor del auto, haciendo añicos el cristal. Luego, como si fuera una sombra, se desvaneció en la penumbra, dejando solo el eco de sus pasos y el destello de furia en su mirada. «Juvenal, ven acá», gritó mi padre, aún con el arma en mano. «¿De dónde salió este loco?». Mi tío, que había escuchado el alboroto, salió corriendo desde la casa y miró la escena. Al ver los fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo y el aire aún impregnado con el humo de tabaco, se llevó la mano a la cabeza y murmuró con un tono resignado: «Ah, caray. Es el muerto no tan muerto del que te hablé. Vamos a la policía, compadre, hay que denunciarlo». No hubo más remedio que ir a la comisaría, donde mi padre relató el extraño encuentro mientras el comisario notaba cada detalle, aunque parecía escéptico. Al amanecer, después de los 1000 consejos y advertencias, mis padres emprendieron el largo viaje de regreso. Mi madre no paraba de repetir lo mucho que había cambiado San Ignacio del Norte, mientras que mi padre, aún intrigado, se despidió con una mezcla de preocupación y resignación. Pero la noticia corrió rápido, y el pueblo, una vez más, despertó al rumor del muerto no tan muerto. Las calles se llenaron de susurros y miradas esquivas, y hasta en la plaza se escuchaban historias sobre el extraño que rondaban las sombras. Algunos decían haberlo visto desaparecer por la vieja tapia de la fábrica de hielo, mientras otros aseguraban que era un castigo del más allá. Fue la época cuando comenzó a desaparecer gente sin ningún motivo. 10.3 Mi nueva vida. Mi vida en San Ignacio del Norte se ha vuelto una danza precisa entre el deber y el misterio, marcada por la luz del día y la penumbra de los túneles. Mis mañanas comienzan temprano, un ritual de café y libros antes de partir al liceo de San Ignacio. La rutina escolar es algo que debo sobrellevar, mis pensamientos, aunque enfocados en las clases, se entrelazan con la logística que requiere mantener a Darius a salvo y organizar sus rutas de escape. A veces,
mientras mis compañeros hablan de sus proyectos de ciencias o matemáticas, yo estoy calculando la cantidad exacta de metros que necesitaré para reforzar un pasaje o buscando una manera de ocultar aún más la entrada de nuestro refugio subterráneo. Por las tardes, mi segundo turno comienza en la fábrica de hielo de mi tío Juvenal. Allí, el frío es una constante que me fortalece y me aclara la mente. Entre el zumbido de las máquinas y la rutina de cargar los bloques de hielo, he aprendido a valorar el oficio, no solo como un trabajo, sino como una oportunidad para volverme más fuerte y menos visible a los ojos de los curiosos. La fábrica es el lugar perfecto para moverme sin levantar sospechas, una pantalla que oculta mi propósito real. A veces, en el calor de la tarde, imagino que los bloques de hielo son piezas de un rompecabezas, uno que se descongela lentamente con cada paso que doy. Por la noche, mi verdadera labor comienza. Tras unas semanas de planear cuidadosamente, logré abrir un acceso entre la casa de Darius y los antiguos túneles que cruzan bajo el pueblo. Darius y yo estudiamos un mapa viejo que hallamos en la biblioteca local, y tras estudiar los cálculos que él mismo me enseñó, supe exactamente dónde debía excavar. Con algo de dinero, pude convencer a Segundo, un obrero habilidoso y discreto, para que hiciera el trabajo bajo el pretexto de construir una fosa séptica. Nadie sospecharía de un hoyo en la propiedad de un extranjero excéntrico como Darius, y así fue. Segundo cavó el hueco, y al terminar su trabajo, Darius y yo elaboramos una puerta camuflada de madera que encajaba a la perfección. Con el pasadizo abierto, terminé de demoler los últimos metros de pared, apuntalando con vigas de madera para garantizar la seguridad de la estructura. Pronto, el túnel se convirtió en un refugio perfecto. Compré una escalera de madera simple y sólida y la fijé en el borde de la entrada. Con la ayuda de más herramientas que Segundo dejó tras terminar el trabajo, pude extender un cableado de aproximadamente 100 metros a lo largo de los túneles. Instalé zócalos y bombillas, conectadas a un interruptor escondido, y por primera vez, la penumbra se iluminó con una tenue luz. En medio de esa penumbra que por siglos había permanecido impenetrable, ahora contábamos con un refugio iluminado y seguro. Darius quedó impresionado con el cambio, y juntos acondicionamos el centro de una de las galerías. Compré unos cuantos muebles viejos en la casa de compra y venta del árabe Mohamed, a quien todos en el pueblo consideran casi un mito. Estantes antiguos y desvencijados formaron una biblioteca improvisada, mientras una gran mesa de madera nos permitía desplegar mapas y diagramas, convirtiendo ese espacio en un pequeño cuartel secreto. No podía evitar sentir una emoción extraña al ver el lugar, con su toque de misterio, parecía un santuario de conspiraciones y secretos, un hogar para nuestra causa compartida. Ahora teníamos 9 rutas de escape, distribuidas a lo largo de un laberinto subterráneo. Darius, entre agradecido y preocupado, comenzó a entrenarme en tácticas de vigilancia y engaño. Cada salida del túnel conducía a un punto estratégico en San Ignacio del Norte, detrás de la iglesia, en el cementerio, cerca de la fábrica y hasta un almacén abandonado en el otro extremo del pueblo. Aprendí a ser invisible y a calcular cada paso, cada movimiento en caso de emergencia. A Darius le preocupaba que algún día nos sorprendieran, y para él, la seguridad no podía dejar cabos sueltos. Con cada día que pasa, el tiempo se acelera. Las festividades de carnaval se acercan, y aunque en la superficie todo parece una vida normal y sin incidentes, la realidad es que, bajo los suelos de San Ignacio del Norte, se está tejiendo un plan más grande. 10.4 Cacería infernal. Aegidius, en su desesperación por capturar a Darius, comenzó a perder el control, su figura sombría recorriendo San Ignacio del Norte como un espectro inquietante. El hombre que había llegado como un cruzado con misión de justicia, portador de códigos y leyendas antiguas, se transformaba cada vez más en un depredador consumido por la obsesión. En su mente, el eco de la frustración se hacía cada vez más fuerte, y su fe se tambaleaba mientras su juicio se desmoronaba. Cazador y verdugo, Aegidius empezó a actuar con brutalidad y descontrol. Por las noches, bajo las sombras, lo veían acechar en las calles solitarias y los rincones oscuros. Primero fueron los rumores, personas mayores, conocidas por tener el corazón frágil, comenzaban a morir de manera repentina. Al principio, las muertes parecían naturales, casos de personas asustadas por algún extraño ladrón o asaltante nocturno. Pero yo sabía que esto era obra de Aegidius. Su sola presencia, con esos ojos encendidos y su voz áspera, era suficiente para arrebatarle la vida a un hombre de corazón débil. Se acercaba a ellos, los confrontaba, y, en su delirio, les exigía información sobre Darius, incluso cuando las víctimas apenas comprendían de quién les hablaba.
El terror que causaba era tan profundo que, en muchos casos, el solo hecho de enfrentarse a su mirada fría era suficiente para que sus corazones se detuvieran. Aquellos que morían por el miedo que él sembraba, a Egidius los consideraba como colaterales en su búsqueda de justicia. Luego empezaron las desapariciones. A Egidius, en su creciente paranoia, comenzó a sospechar de todos, convencido de que el pueblo entero conspiraba para proteger a Darius. Era como si el pueblo estuviera cubriendo al fugitivo, escondiéndolo en cada rincón y protegiéndolo con un pacto silencioso. A Egidius creía que cada persona que no le brindaba la información que exigía era un cómplice. La tensión entre el cazador y el pueblo aumentaba, y ya nadie estaba a salvo. Una noche, un hombre de San Ignacio, un comerciante local de nombre Gregorio, desapareció sin dejar rastro. Había tenido la desgracia de cruzarse en el camino de Aegidius, quien se imaginó que, seguro de que el comerciante sabía algo, lo amenazó y lo sometió. Gregorio, aterrorizado, intentó huir, pero Aegidius lo detuvo, y el forcejeo terminó en tragedia. Lo arrastró a las afueras del pueblo, hacia los médanos de Costa Vieja, esas dunas desoladas donde el viento cubre cualquier rastro de actividad humana. Allí, Gregorio, impotente y en shock, sucumbió sin poder aportar ninguna respuesta. En la furia de su fracaso, Aegidius enterró el cuerpo bajo las dunas, convirtiendo el desierto en un cementerio de silencio. Y Gregorio no fue el único. Durante semanas, otros desaparecieron. Los rumores crecían, gente del pueblo susurraba acerca de las desapariciones y los extraños ojos del forastero que se había instalado en la iglesia abandonada en las afueras. Cada noche era una amenaza, y cada desaparición confirmaba el peligro. Nadie sabía qué pasaba exactamente, pero el miedo empezaba a crecer en los habitantes, que evitaban hablar o salir al caer la noche. Aegidius se adentraba cada vez más en su oscuridad, y en su mente, el pueblo entero se volvía un adversario. Su desesperación se transformaba en una furia fría y letal. Cada interrogatorio se tornaba violento, cada negativa avivaba su crueldad. Obligaba a sus víctimas a confesar, y en su delirio, pensaba que el silencio de las personas era una confesión de culpabilidad. Así, una tras otra, las muertes continuaron, y los médanos se convertían en tumbas invisibles, tragándose los secretos que nadie nunca le confesaría. Aegidius, obsesionado con encontrar a Darius, no percibe los actos de violencia y las muertes a su paso como algo excepcional o trágico, sino como un medio necesario para alcanzar su objetivo. Esto revela no solo su deshumanización, sino también la transformación de su cruzada en algo más personal, una lucha que ya no se basa únicamente en un mandato divino, sino en la necesidad de calmar una furia que lo consume. Para Aegidius, la persecución de Darius es más que un deber, es una extensión de su propia lucha interna. Su ira no se dirige únicamente hacia él, sino también hacia sí mismo y el mundo que lo rodea, un mundo que, tras tantas guerras, parece vacío de significado o redención. La violencia se convierte en su lenguaje, en su forma de expresarse en un universo donde las guerras han reducido a los hombres a meros peones en un juego divino o histórico. Cada víctima que deja a su paso no es más que un daño colateral en un conflicto mucho más grande que cualquier individuo. Darius, por su parte, también ha sido moldeado por las guerras. A diferencia de Aegidius, quien canaliza su furia hacia la persecución, Darius ha desarrollado una resignación que raya en la indiferencia. Para él, las muertes a su alrededor son inevitables, un recordatorio constante de la naturaleza brutal del mundo que ha habitado durante siglos. Sin embargo, a diferencia de Aegidius, Darius experimenta un conflicto interno más sutil, su deseo de trascender su propia naturaleza vampírica y expiar sus pecados. Esto lo hace menos propenso a la ira ciega, pero no menos consciente del costo humano que su existencia acarrea. El contraste entre ambos hombres, aunque marcados por un trasfondo de guerras y violencia, subraya sus motivaciones divergentes. Aegidius se hunde en su propia furia, justificando las víctimas como un mal necesario, mientras que Darius, aunque no exento de culpas, busca en su legado una forma de redención que le permita, de alguna manera, devolverle significado a su vida inmortal. Ambos, a su manera, reflejan cómo las guerras y los conflictos dejan heridas profundas, no solo en los cuerpos sino en las almas, moldeando a los hombres en criaturas que a menudo se ven atrapadas entre la humanidad y la monstruosidad. 10.5 Llega la autoridad. En San Ignacio del Norte, la calma habitual de sus calles de piedra y su vida de pueblo fueron eclipsadas por un clima sombrío. Los habitantes comenzaron a encerrarse al atardecer, y las reuniones vespertinas en la plaza se redujeron al mínimo. Las desapariciones eran cada vez más comunes,
y el apodo de Lázaro empezaba a circular en susurros, como si mencionarlo pudiera invocar su presencia. La desaparición más reciente, la de Gregorio, un joven conocido por su amabilidad y su disposición para ayudar a todos, desbordó la paciencia y el miedo de la gente. El temor se convertía en clamor, y el clamor llegó a oídos de las autoridades en la capital mediante una petición del gobernador León Jurado. San Ignacio del Norte, a 14 de noviembre de 1968. Excelentísimo señor Ministro de Relaciones Interiores y Seguridad. Estimado señor Ministro, Asdrúbal Uzcategui. Me dirijo a usted con urgencia y profunda preocupación en representación de San Ignacio del Norte, un pueblo históricamente tranquilo que hoy atraviesa una crisis sin precedentes. Nuestra comunidad, conocida por sus calles de piedra y su vida pacífica, ha sido sacudida por una serie de desapariciones y crímenes sin resolver que han sembrado el temor y la inseguridad en todos sus habitantes. En las últimas semanas, el pánico ha comenzado a adueñarse de nuestro pueblo. Al atardecer, los ciudadanos se encierran en sus hogares, y las actividades en la plaza, antaño un espacio de encuentro y camaradería, se han reducido casi a la nada. En este clima de desasosiego, un nombre ha empezado a resonar en susurros: Lázaro. Este apodo se ha convertido en símbolo de los miedos colectivos, asociado a una figura sombría cuya sola mención infunde pavor. La reciente desaparición de Gregorio, un joven estimado por su bondad y entrega, ha sobrepasado el límite de tolerancia del pueblo. Su ausencia ha despertado en la comunidad un clamor desesperado que ahora se convierte en súplica a usted, excelentísimo señor ministro. Nos encontramos desbordados y sin los recursos necesarios para investigar de forma exhaustiva ni garantizar la protección de nuestros ciudadanos. Por la presente, solicito su apoyo urgente en materia de seguridad y personal especializado. Necesitamos agentes experimentados en investigación de secuestros y crímenes complejos, así como recursos técnicos y logísticos que permitan esclarecer las causas de estas desapariciones y restablecer el orden en San Ignacio del Norte. Nuestro pueblo, sumido en la incertidumbre y el miedo, requiere del respaldo firme del Estado para devolver la paz a sus calles. Confío en su comprensión ante la gravedad de nuestra situación y quedo en espera de una pronta respuesta que traiga alivio a nuestra comunidad. Con mi más alta consideración. León Jurado. Gobernador de San Ignacio del Norte. La semana siguiente, una comisión de la Policía Técnica Judicial arribó a San Ignacio. Liderados por el comisario José Blanco, mejor conocido como Parrilla, un hombre corpulento, de aspecto severo y presencia intimidante, traían consigo la reputación de ser implacables en la búsqueda de la justicia. Blanco, un detective que había resuelto algunos de los casos más oscuros en la historia reciente, venía acompañado por el subcomisario, Javier Rodríguez, alias Nene. El apodo, más que descriptivo, ocultaba la sagacidad de un hombre menudo y de mirada rápida, astuto en las observaciones y dotado de un olfato para las pistas ocultas. Parrilla y Nene se hospedaron inicialmente en la pensión Chinda, un tugurio en las afueras del pueblo, cuyas paredes gastadas y su mobiliario descolorido daban testimonio de décadas de abandono. Sin embargo, al enterarse de su llegada, mi tío Juvenal, quien era una especie de patriarca respetado en San Ignacio y dueño de varios negocios en la zona, se sintió en la obligación de ofrecerles alojamiento en su propia casa. Los instaló en una habitación separada, con salida independiente y equipada con cocina y baño, bajo la única condición de que cubrieran los gastos de agua y electricidad, cosa que no agradó mucho a mis tías. Pero bueno, Juvenal, ¿acaso vas a mudar la sede de la policía a nuestra casa? Le espetó mi tía Mariana, con los brazos en jarras. Lo que falta es que también les demos de comer. Tranquila, Mariana, respondió mi tío con calma, esbozando una sonrisa que intentaba desactivar el enfado. Es solo por unos días. Sin embargo, detrás de su aparente despreocupación, mi tío ocultaba sus verdaderas intenciones: proteger a su familia de un peligro que prefería no mencionar. Parrilla, a pesar de su habitual reserva, aceptó con un agradecimiento sincero el gesto de mi tío Juvenal. En su experiencia, no era común encontrar una hospitalidad genuina hacia los representantes de la justicia, especialmente en comunidades pequeñas donde la autoridad solía despertar más recelo que simpatía. Sin embargo, Juvenal no era un hombre común, ni sus motivaciones eran del todo desinteresadas. Su vínculo con la logia y su sentido de hermandad le imponían una responsabilidad tácita hacia aquellos que, de alguna forma, también representaban un orden superior, aunque no siempre explícito. Juvenal era una figura singular en San Ignacio. Para los lugareños, se había convertido en una especie de José Arcadio Buendía moderno, un comerciante próspero,
respetado por su intuición y visión, y cuya opinión era valorada en cualquier tema que afectara al pueblo. Su influencia no se limitaba al ámbito económico, sino que también abarcaba el tejido social y cultural del lugar. Cuando había disputas, se recurría a él para buscar una solución. Cuando llegaban noticias de tierras lejanas, se le consultaba para interpretar su impacto. Juvenal entendía perfectamente el peso que llevaba sobre sus hombros y lo aceptaba como un deber inherente a su posición. En este caso, al ofrecer su apoyo a la comisión, Juvenal no solo actuaba en beneficio de los hombres de la justicia, sino también en el de su comunidad. Sabía que San Ignacio dependía de la estabilidad y el orden, y que su reputación de hombre influyente podría ser clave para garantizar que las autoridades trabajaran con transparencia y eficacia. Aunque la decisión pudiera incomodar a algunos, como sus hermanas, Juvenal no vaciló. Para él, mantener la armonía del pueblo era una prioridad, y protegerlo de posibles amenazas, una misión personal. La comunidad, por su parte, observaba estos movimientos con una mezcla de expectativa y alivio. Los hombres de la comisión representaban la esperanza de recuperar una paz que parecía escurrirse de sus manos. Juvenal, con su apoyo estratégico, fortalecía esa esperanza, demostrando una vez más por qué seguía siendo el hombre en quien todos confiaban en tiempos de incertidumbre. En la cálida penumbra de la sala de estar de la casa de Juvenal, el comisario Blanco y su subcomisario Rodríguez tomaban asiento en unos sillones de madera tallada. Juvenal les había servido café en tazas esmaltadas, un gesto de cortesía, pero también de velada complicidad. Comisario, subcomisario, dijo Juvenal, con tono solemne mientras tomaba asiento frente a ellos, aquí en San Ignacio nunca habíamos visto algo así. El pueblo es tranquilo, somos pocos y nos conocemos bien. Pero últimamente, la gente anda con el miedo en los ojos. Blanco asintió, dejando que Juvenal continuara, mientras Rodríguez observaba en silencio, captando cada detalle. ¿Qué se dice de Lázaro?, interrumpió el comisario, con voz firme. Hemos oído que lo llaman así por razones obvias, pero nadie parece saber mucho sobre él. ¿Es un forastero?, Juvenal suspiró, recostándose en su silla. Un forastero, sí, y no. Lázaro apareció hace algunos meses, en esos días raros en que el viento arrastra una pesadez. Nadie sabe de dónde vino ni qué lo trajo hasta aquí. Todos creímos que se trataba de un loco o un mendigo, lo único que sabemos es que, después de su llegada, comenzaron los problemas. ¿Problemas?, inquirió Rodríguez, su voz curiosa pero controlada. Primero fueron cosas pequeñas, animales muertos en los alrededores, uno que otro extraño accidente. La gente lo notó, pero al ser cosas menores, las dejaban pasar. Pero luego empezaron las desapariciones. Primero jóvenes, y después personas mayores. Cada una se volvió un golpe para el pueblo, un recordatorio de que algo oscuro había llegado. Blanco intercambió una mirada rápida con Rodríguez, quien tomó nota mental de las palabras de Juvenal. ¿Y qué más se sabe de él? ¿Dónde se queda? ¿Con quién habla?, preguntó Blanco, sus ojos brillando con la intensidad de quien no quiere que le pase nada por alto. Eso es lo extraño, respondió Juvenal, pensativo. Nadie lo ha visto establecerse en ningún lugar, ni se le conoce familia o amigos. No parece tener un hogar fijo, simplemente, aparece. Lo han visto por las afueras, cerca de la quebrada al anochecer, o en la vieja casa de los Villanueva, que lleva años deshabitada. Algunos dicen que es un tipo de fantasma, pero otros estamos seguros de que es algo mucho peor. Blanco frunció el ceño, sus dedos tamborileando en el reposabrazos. Entonces, ¿podríamos decir que busca víctimas específicas? ¿Hay algún patrón en las desapariciones?, preguntó, buscando alguna conexión que lo ayudara a entender el enigma. Juvenal asintió lentamente. Ahora que lo menciona, las víctimas tienen algo en común. Eran personas solitarias, de algún modo vulnerables, casi como si él pudiera oler el miedo en ellas. Se dice que se les acercaba, que los miraba de una manera tan fría que helaba la sangre. El último en verlo fue Gregorio, y desapareció 2 noches después de esa mirada. Blanco apretó los labios, sus ojos calculadores no se apartaban de Juvenal. Entonces, Juvenal, ¿por qué no se acercan a él, por qué no lo enfrentan? Ah, comisario, no es tan fácil, respondió Juvenal con gravedad. Este hombre, o lo que sea, tiene algo en sus ojos que no es normal.
Es como si llevara la muerte misma en la mirada. La conversación continuó en un silencio denso, con el comisario Blanco fijando la mirada en Juvenal, como si intentara escudriñar hasta el último rincón de su memoria. Ese hombre, el extranjero, comenzó Blanco, ajustando el tono de su voz, ¿nadie sabe de dónde viene ni cómo llegó? Juvenal se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas, como si con ese simple gesto buscara la fuerza para relatar lo que sabía. No, comisario. Apareció de la nada, y aunque ha sido arrestado varias veces por desórdenes, siempre acaba suelto. Hace un par de meses, uno de nuestros policías municipales, en una ronda nocturna, lo interceptó. Fue un forcejeo, o eso dicen, y el arma del oficial se disparó. Lo dejaron por muerto en el suelo, y hasta se empezó a correr la voz de que el forastero había muerto en el acto. Pero no fue así. Preguntó Rodríguez, alzando las cejas. Juvenal negó con la cabeza, el tono de su voz cargado de gravedad. Pues no. Los hombres que lo llevaban al depósito aseguran que estaba muerto, el forense lo examinó y declaró su deceso y simplemente al día siguiente desapareció entre las sombras, dejando al pueblo paralizado de miedo. Fue como si lo hubieran visto levantarse de entre los muertos, como un condenado Lázaro, por eso lo llaman así. Blanco y Rodríguez se miraron en silencio. El comisario, visiblemente intrigado, cruzó los brazos y continuó presionando. ¿Y después de ese incidente comenzaron nuevas desapariciones? ¿Nadie lo ha visto desde entonces? Juvenal asintió, su expresión ahora más sombría. Así es, comisario. Lo curioso es que, desde esa noche, las desapariciones se volvieron más frecuentes y extrañas. Los pocos testigos que dicen haberlo visto aseguran que el hombre no parece el mismo. Describen su mirada como inhumana, y hasta hay quienes aseguran que su piel se ve más pálida, como si estuviera enfermo, bueno, muerto. Y aunque no tenemos pruebas directas, todo en este pueblo apunta hacia él. Blanco tomó un largo sorbo de café, pensativo. ¿Y qué ha hecho la policía local? Preguntó finalmente, con una calma calculada. ¿La policía? Respondió Juvenal con un leve suspiro. Le temen, comisario. Después de ese incidente, los agentes prefieren evitarlo, miran hacia otro lado cuando se cruza en su camino. No sé si lo han notado, pero aquí todos andan asustados, como si, al mencionar su nombre o siquiera enfrentarse a él, pudieran atraer su maldición. Blanco guardó silencio, su mente atenta a cada palabra. Miró a Rodríguez, quien permanecía callado, pero su mirada revelaba que estaba analizando cada detalle. Bien, Juvenal, dijo finalmente Blanco, con una determinación fría. Nosotros no somos como esos policías. Vinimos aquí para resolver este misterio y devolverle a San Ignacio su paz. Rodríguez y yo enfrentaremos al extranjero, sea quien sea, y no pararemos hasta saber qué hay detrás de todo esto. Juvenal asintió lentamente, y aunque sus ojos revelaban cierto alivio, también parecía consciente del riesgo que este enfrentamiento traería consigo. La conversación entre los detectives había terminado, y Adrián, nervioso pero resuelto, se acercó a su tío Juvenal, que estaba de pie, observando la ciudad a través de la ventana de la casa. La luz del atardecer se reflejaba en las pequeñas nubes, bañando la escena de un tono dorado, casi tranquilizador, pero el silencio que pesaba entre ambos era denso. Adrián se aclaró la garganta, y con una mezcla de ansiedad y seriedad, comenzó a hablar en voz baja, como si temiera que alguien pudiera escuchar. Tío Juvenal, hay algo que me inquieta, comenzó Adrián, mirando alrededor para asegurarse de que no había oídos curiosos. Después de hablar con los detectives, estoy convencido de que lo que está pasando aquí no es casualidad. Ese extranjero. El tipo que está detrás de todo esto, él tiene algo que ver con Darius. Puede que no lo sepa, pero siento que hay una enemistad. Algo que ha quedado pendiente entre ellos. Se detuvo un momento, midiendo sus palabras. Tío, creo que el tal Lázaro tiene intenciones de acabar con Darius. No sé por qué ni cómo, pero siento que la vida de Darius está en peligro. Juvenal no se movió, pero sus ojos, que antes parecían fijos en el horizonte, ahora se volvieron hacia Adrián con una intensidad que el joven nunca había visto antes. Hubo un silencio pesado entre ellos. Juvenal parecía estar valorando cuidadosamente las palabras de Adrián, como si una parte de él estuviera reconociendo algo, pero al mismo tiempo, se mantenía en guardia. ¿Lázaro quiere matar a Darius?
murmuró Juvenal, la incredulidad en su tono mezclada con una sombra de preocupación. Los años de experiencia, la prudencia y la sabiduría de un hombre que había visto demasiadas cosas pesaban ahora sobre sus palabras. No tienes ni idea de lo que estás diciendo, muchacho. Hizo una pausa, mirándolo con firmeza, y luego, casi en un susurro, añadió: hay cosas de las que no sabes nada. Y cosas que no debes saber. Adrián, sintiendo el peso de la mirada de su tío, dudó un momento. A pesar de su inquietud, pensó en insistir, pero se dio cuenta de que las palabras de Juvenal tenían un tono definitivo. Algo dentro de él le decía que no debía seguir profundizando en ese tema, al menos no en ese momento. Juvenal respiró hondo, y tras unos segundos de tensa quietud, le habló de nuevo, esta vez con un tono mucho más firme, casi autoritario. Tú no vas a decir una sola palabra más sobre esto, ¿me oyes? Calladito, muchacho, y deja todo en mis manos. No te preocupes por nada. Su voz sonó más grave, cargada con el peso de años de experiencia, y sus ojos brillaron con una determinación que no dejaba lugar a dudas. Y ahora, ve a buscar a Darius. Dile que lo necesito esta noche, en la planta de hielo. No hay tiempo que perder. Adriana asintió, sintiendo que su tío estaba manejando algo mucho más grande de lo que él comprendía en ese momento. Sin decir más, se dio la vuelta y salió de la habitación, su mente llena de preguntas, pero obedeciendo sin rechistar. Juvenal había tomado el control de la situación, y no quedaba más que esperar. Mientras Adrián se alejaba, Juvenal permaneció en la ventana, mirando hacia el horizonte, donde la noche comenzaba a extender su manto sobre la ciudad. Sabía que las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar, y que no podía dar marcha atrás. Pero la incertidumbre sobre qué hacer con Darius, con el extranjero, y con lo que vendría después, lo dejó en un silencio pensativo. Su mente se volvía un torbellino, pero su rostro permanecía sereno, como el de un hombre que ha vivido lo suficiente como para saber que, en los momentos cruciales, todo puede cambiar en un suspiro. Juvenal estaba en su despacho, todavía absorto en sus pensamientos, cuando el sonido de unos pasos firmes interrumpió su concentración. Al principio, pensó que era otro de los sirvientes que venía a traerle un mensaje, pero luego distinguió la voz grave de un policía municipal. Era inconfundible. El hombre estaba hablando en voz baja, pero con suficiente claridad para que Juvenal pudiera oír cada palabra. Apareció un cuerpo en los médanos de Costa Vieja, comisario, dijo el policía, su tono marcado por una mezcla de urgencia y resignación. Juvenal tensó los músculos de su espalda, su oído se afiló como el de un animal a la caza. Un cuerpo. ¿Gregorio? El nombre resonó en su mente, pero enseguida supo que no podía dejar que ese dato, como tantos otros, se escapara sin más. Sabía lo que eso significaba. El caso de Gregorio no era uno cualquiera, y mucho menos si se estaba relacionando con los otros sucesos recientes en el pueblo. Desde la puerta, los murmullos seguían. ¿Gregorio, el desaparecido? Preguntó la voz del comisario Blanco, con la misma calma fría de quien está acostumbrado a los horrores del trabajo policial. Bueno, vamos allá. La respuesta de Blanco fue rápida, casi automática, como si fuera parte de un guión aprendido. No había emoción en sus palabras, solo el sonido de la rutina, como si cada cadáver, cada caso, fuera una pieza más en el interminable rompecabezas de la justicia. Juvenal, al escuchar esto, no pudo evitar sentir que algo no estaba bien. Si Gregorio estaba muerto, todo indicaba que la situación en San Ignacio se estaba desbordando de manera mucho más rápida de lo que él había anticipado. Con el oído aún pegado a la puerta, y su corazón acelerado, Juvenal se quedó allí un momento, procesando la información. La aparición del cuerpo de